Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7. Somos el presente. Infancia y juventud. Presenta este espacio. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Para que los menores infractores tengan la posibilidad de recuperación y no vayan a parar a cárceles de adultos no firmes. Sindicato de Trabajadores del INAU. Solo es una forma más de demorarte. Quiero trabajar con los niños, hacerles ver la realidad más no mi realidad. Hay una guerra mediática, una guerra que se utiliza en el cine, con películas, con videojuegos, que se utiliza esos medios para justificar y acostumbrar a los niños desde pequeños a las guerras, a la invasión, hasta el asesinato de algún líder político que entra en lo cotidiano y en lo normal y lo juegan todos los días, que después es lo que pasa en la realidad. Vamos a escuchar un informe respecto a este tema. En la actualidad los escenarios bélicos se venden como espectáculos donde cada uno tiene la posibilidad de participar. La nueva edición del popular juego Call of Duty Black Ops, lanzada el año pasado, provocó una gran repercusión en todo el mundo. Una de las misiones principales del juego es asesinar a Fidel Castro. En la vida real, el líder de la revolución cubana tuvo que afrontar más de 600 atentados contra su vida, por lo que el producto recibió duras críticas de parte de La Habana. Las autoridades lo calificaron como un juego lleno de lógica perversa y subrayaron que de este modo se glorifican los atentados. Lo que no logró el gobierno de los Estados Unidos en más de 50 años, ahora pretende alcanzarlo por vía virtual. Estimula actitudes sociópatas de los niños y adolescentes norteamericanos, principales consumidores de estos juegos virtuales. Efectivamente, los niños a su edad no entienden muy bien las consecuencias que conllevan los escenarios bélicos promovidos en los videojuegos. Las guerras, tiroteos y persecuciones les parecen pura diversión, ya sean conspiraciones contra los líderes mundiales o fragmentos históricos reconstruidos en el mundo virtual con una enorme autenticidad. Esto es mucho más interesante que leer manuales de historia. He aprendido muchísimo sobre tanques, aviones caza y armas que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Europa no faltan los horrorosos ejemplos de violencia y crueldad entre adolescentes aficionados a los videojuegos y películas de acción. El caso de Columbine es uno de los más impactantes. En 1999, en una escuela de esa localidad norteamericana, ocurrió una masacre cuando dos jóvenes armados irrumpieron en la cafetería y la biblioteca. Asesinaron a 13 compañeros e hirieron a muchos más. Después de abrir fuego, ambos se suicidaron. Tras este sangriento tiroteo, varios expertos y activistas exigieron endurecer el control sobre el acceso infantil a Internet y a los videojuegos. En todo caso, los videojuegos creo que han alimentado o han hecho más grande una ansia de mucha gente por matar. Y esa es una tendencia que por lo menos virtualmente se nota. Mientras tanto, existen opiniones de que la violencia virtual y la influencia externa no afectan tanto a adolescentes si se fortalece la propia base cultural. Hay que entender que ahorrar en valores culturales significa abrirse para otras culturas más agresivas. Si un país tiene principios firmes y estables, ningún videojuego o película van a influir en la mentalidad del pueblo. Son los niños los que nos enseñan a ver la luz y la esperanza donde no las hay. Creo que no hay duda que en Uruguay no hay principios estables en lo que es la cultura, pero además vivimos en un país donde la impunidad está a la orden del día.
el último hecho en Haití de estos 5 soldados que lo rezongaron y le dijeron que se portaron mal y le dieron algún castigo pequeño de 3-4 meses y convirtieron una barbaridad. Eso es impunidad. Y el video anduvo por todo internet y ellos matándose de risa, y tanto la ONU como la Armada como el Ministerio de Defensa acompañaron esa risa y quedó la impunidad. También tenemos la impunidad de la dictadura militar. Entonces no hay bases culturales y a nivel de los medios estamos extranjerizados, ya que producciones nacionales son muy pocas y culturales menos. Vamos a escuchar a Jorge Castro, director del Instituto de Planteamiento Estratégico de Argentina. Siguen encerrando en escuelas que les inculcan la mediocridad. Mire, una característica de la cultura cívica estadounidense es su profunda homogeneidad. De modo que lo usual es cuando Estados Unidos se enfrenta a un conflicto de envergadura nacional, se unifican todos los sectores y actividades, incluyendo los medios de comunicación, alrededor de las líneas fundamentales de lo que constituye el consenso nacional en ese momento determinado. Ahora Castro opina sobre los videojuegos, donde por ejemplo hay uno muy popular en Estados Unidos que es invadir Venezuela y adueñarse de su petróleo, o otros de matar a figuras políticas. Creo que hay que colocar el acento en la relevancia que tienen estos episodios o ediciones o películas, en el sentido de cuál es el vínculo que establecen estas publicaciones o ediciones en relación a la agenda política estratégica de Estados Unidos, teniendo en cuenta de dónde están los resortes fundamentales de poder, sobre todo en las situaciones de conflicto. Evidentemente que tanto los juegos como las películas de Hollywood son utilizadas para transmitir políticamente mensajes y una costumbre de matar e invadir que sea algo cotidiano. Y lo que ha pasado en Irak, en Afganistán, hoy en Libia, es una realidad que después la transmiten en esos juegos o películas. Se hizo mucho en lo que fue la llamada Guerra Fría, con agentes secretos, Rusia, Estados Unidos, y ahí se infiltra una oposición a la opinión pública. Los rusos siempre eran los bobos, los malos, y llegaban los superagentes de Estados Unidos a salvar el mundo. Y ahí hay un mensaje directamente al que ve la película, y la realidad es totalmente otra. No digo que los rusos sean buenos, pero hoy por hoy lo que invaden y hace mucho tiempo son los americanos y no son los buenos de la película exactamente. Ojos se les escapa. Creo que lo más importante en este tema es que con videojuegos y películas transforman lo que es una realidad en ficción, en un entretenimiento, y eso es peligroso porque se hace una costumbre en el juego, en las películas, y después verlo en la realidad como que ya estamos acostumbrados, y va un poco al deterioro de lo que es el valor humano, jugar matando gente, y eso es lo que hacen nuestros niños. Hay mucha gente que usa a los niños para satisfacer sus ansias de poder, sus ansias de triunfar, sin importarles lo que luego les suceda.